entregando en este caso de aquí. Ahora, dicho esto de aquí o mencionado esto de aquí, ¿qué también necesitamos? Necesitamos prácticamente el vector C. El vector C se encuentra de esta manera. Ahora, para nosotros definir el vector C, ya nos podemos dar cuenta de que no es tan fácil como el vector A, pero primero tenemos que identificar si ese vector se encuentra en el espacio, se encuentra en 2 dimensiones o se encuentra en una dimensión. Prácticamente, si nosotros nos damos cuenta y dibujamos un plano de manera imaginaria, nos damos cuenta que el vector C está únicamente o tiene una sola componente en el eje y a la vez tiene una sola componente o tiene una componente en el eje Z. Es decir, que solo está actuando en 2 dimensiones. ¿Ya? El punto C o el vector C no se encuentra en el espacio. Entonces, de este vector C que nosotros tenemos aquí, que ya conocemos. A ver, si nos damos cuenta, conocemos un determinado ángulo y a la vez nosotros conocemos su módulo, porque ya conocemos de este lado de aquí que coincide junto con el vector y que prácticamente tiene un valor de 100. Entonces nosotros ya podríamos determinar las componentes. Entonces vuelvo y repito, si nosotros descomponemos este vector, nos damos cuenta que tiene una componente en Z y a la vez tiene una componente en Y. Y recordemos que cada vez que nosotros hacemos algún tipo de descomposición, sea cual sea el caso que nosotros tengamos, siempre vamos a tener un triángulo rectángulo. Entonces, en este caso, el triángulo rectángulo que yo voy a utilizar es este triángulo rectángulo que no se formó tan bien, pero es este de aquí. Pero para que se vea de mejor manera, yo lo voy a aislar o lo voy a dibujar por separado. Ya. Entonces aquí tendría 100, que tiene un valor de 100. Aquí vamos a tener el ángulo de 60, ¿ya? Aquí vamos a tener lo que sería prácticamente CY y con esto tendríamos CZ, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar prácticamente algunas identidades trigonométricas básicas que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, tendríamos que el seno de 60 va a ser igual a CY, todo esto dividido para 100, donde C lleva a tener un valor de 100, todo esto por el seno de 60. Mientras que el coseno de 60 va a ser igual a CZ, todo esto dividido para 100, donde CZ prácticamente va a tener un valor de 100 por el coseno de 60 como tal. Entonces prácticamente con Profe, esto, dime. no sería 50 por lo que está partido en la mitad. No es, ¿por qué 50? O sea, por lo que, o sea, de lo que era el triángulo y se le saca un trocito. O sea, se le parte en Ah, la ya, mitad. ya te entendí lo que dijiste. Ya, 50 sería CZ, sí. Eso es una muy buena observación como tal. Ya, pero eso ya es como un análisis un poco más geométrico. Y no quiero meterme en este ejercicio un poquito en geometría. ¿Por qué? Porque puede que en la prueba no les pidan este vector AC, sino que les pidan, por ejemplo, el vector, yo qué sé, les piden el vector BE, por ejemplo, ¿ya? Y prácticamente ahí no necesitamos hacer esta descomposición que nosotros estamos realizando en este momento, ¿ya? Entonces, solo por términos generales, porque quiero que vean todo, o sea, procedimiento general, por así decirlo, en el caso de que les pidan cualquier otro vector. Es por eso que no me estoy metiendo tanto a la parte geométrica. Lo que tú dices es correcto, ya, o sea, lo que menciona su compañero es correcto. Si ustedes ya vieron geometría, saben que en un triángulo equilátero, cualquier proyección que ustedes tengan, siempre va a partir a la mitad el valor de las proyecciones como tal. Es decir, tenemos nuestro triángulo equilátero, yo proyecto una línea, esto se parte a la mitad, 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 ¿ya? Uy, se movió. ¿Ya? Entonces, pero yo sé que muchos de ustedes todavía no lo tienen muy claro el tema de geometría. ¿Ya? Entonces no me quiero meter a conceptos ya más directos, que son conceptos de, por ejemplo, de medias, de puntos medios, de ¿cómo es este? De intersecciones, de bisectrices, cosas por ese estilo, porque yo sé que no todos dominan la parte geométrica. ¿Ya? Entonces lo que tú mencionas sí es correcto, pero por el momento vamos a verle más como un problema físico a un problema geométrico. ¿Ya? Sí, todo claro. Ya. Dicho esto como tal, nosotros ya tendríamos todo lo necesario para calcular los dos componentes. Entonces, ¿cuánto le sale CY? ¿Cuánto le sale CZ? Bueno, CZ ya les dijo su compañero, prácticamente va a salir 50, ¿ya? Pero con todo corroboren la información.
¿Ya cuánto les sale CY? ¿Cuánto les va a salir prácticamente CZ? 50 raíz de 3. En O raíz de CY, 3. Sí, el de ahí sí. ya. Y en CZ sería prácticamente los 50, ¿ya? Profe, Dime. tengo una duda. Por ejemplo, yo tendo mucho a confundirme en esta parte de cuándo sacar cosenos, cuándo sacar senos y cuándo sacar tangente. Ya. A ver. ¿No me podría tal vez guiar en esa parte? Esa parte siempre me Verán, vino. en los videos de YouTube y en otros cursos de acompañamiento que yo he visto, siempre les dicen coseno de teta va a ser igual a AX sobre A. Seno de teta va a ser igual a Y sobre A. Y la tangente de teta siempre les va a decir es AX sobre AY. ¿Ya? La única que tiene razón es esta de aquí. Esta siempre va a ser, bueno, ni tanto. Esto solo se cumple si nosotros tenemos 2 dimensiones. Cuando tenemos 3 dimensiones, esto de aquí ya no se cumple. ¿Ya? ¿Qué es más factible? Yo nunca les recomiendo, o mejor dicho, yo les explico obviamente de esa forma al inicio, pero en un caso particular. Y ese caso particular es cuando nosotros estamos trabajando en el primer cuadrante, que ustedes ya debieron haber visto en mate que son los cuadrantes. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos el primer cuadrante como tal, es cuando ahí les recomiendo ocupar estas fórmulas típicas que ven en YouTube y que ven en cursos de en otros cursos de acompañamiento como tal. Pero lo más recomendable es que ustedes traten de construir un triángulo rectángulo que entiendan o que le comprendan, ¿ya? Entonces, para mí fue mucho más factible construir este triángulo rectángulo de aquí, ¿ya? ¿Por qué es más factible? Porque yo ya conozco este valor de aquí y yo ya conozco este ángulo de aquí, ¿ya? Eso en primer lugar. Ahora, ¿cómo reconozco cuáles van a ser los catetos? Haciendo las proyecciones a cada uno de los ejes. Entonces, cuando yo descompongo este vector sobre el eje Z, me estoy dando cuenta que aquí tengo el primer cateto. Entonces, en este caso, CZ es el primer cateto de mi vector. Y luego, cuando yo descompongo al eje Y, yo estoy generando CY, que prácticamente es este lado que tengo aquí. Entonces, prácticamente yo acabé de formar el primer triángulo rectángulo, que es este triángulo rectángulo que tengo aquí. ¿Ya? Y como yo estoy trabajando con datos ya conocidos, con datos que yo ya conozco, se me hace mucho más fácil el cálculo. Entonces, si se dan cuenta, para calcular CY, yo no estoy, bueno, en este caso sí estoy ocupando lo que veo en videos tutoriales, pero en un problema que resolví con anterioridad, bueno, con alguna tutoría que me pidieron, no necesariamente tuvimos que ocupar esto, sino que en base al triángulo rectángulo que obtuvimos como tal, prácticamente tuvimos que, para calcular CY, tuvimos que ocupar el coseno. Entonces, todo depende, ¿ya? Ya, entonces prácticamente lo que a veces tenemos como tal es que no siempre vamos a tener que utilizar el coseno para calcular la componente en X y el seno para calcular la componente en Y. Entonces, por eso nunca se basen de todos los videos tutoriales que ven en YouTube y tampoco se crean muchas veces lo que ven en otras páginas o en otros tipos de clases, por así decirlo, porque a veces es información que está dirigida para un público en específico. Por ejemplo, los videos que ustedes tal vez han visto en tutoriales de YouTube son videos que están dirigidos para estudiantes de colegio, o sea, son preguntas básicas, pero ustedes recuerden que ya son estudiantes politécnicos, es decir, que ya son estudiantes como tal, que prácticamente ya se encuentran en un nivel un poco más avanzado a lo que deberían, a lo que los videos en internet preparan, ¿ya? Entonces, esa es una parte. Entonces, esto conlleva mucha práctica. O sea, sí conlleva bastante práctica entender cómo formar los triángulos rectángulos. No es como que de un momento a otro ustedes van a entender al 100% cómo desarrollar los triángulos rectángulos. Entonces, sí lleva su práctica como tal. Pero la conclusión, lo que sí se conserva, sea cual sea el triángulo rectángulo que ustedes tengan, es que tienen un ángulo, el seno del ángulo siempre va a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? El lado que se encuentra al frente del triángulo. Perdón, es el lado que se encuentra al frente del ángulo que ustedes están seleccionando. Para el coseno es
el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Prácticamente el lado que se encuentra al lado del ángulo que ustedes están seleccionando. Y la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande del triángulo que ustedes tengan como tal. ¿Ya? Eso en esa parte. Ahora, lo que también alguna vez me han preguntado es cómo trabajan con los signos. Yo tampoco soy muy recomendable, no soy también muy fan de recomendarles que trabajen con los signos directos que les dan las componentes porque les va a causar confusión. Entonces, es preferible que los signos lo coloquen en base a la gráfica. ¿Y cómo determinamos los signos? Al momento de las proyecciones. Donde caiga mi proyección, ese va a ser el signo que va a tener. Por ejemplo, este CY, como cae en el eje Y positivo, prácticamente ya su signo va a ser positivo. CZ, como cae en el eje Z positivo, también va a tener un signo positivo. Y eso me ayuda ya a determinar mi vector en coordenadas rectangulares, que en este caso sería 50 raíz de 3 en la dirección de en la dirección de J, porque cae en el eje Y positivo, y más 50 en la dirección de K. ¿Por qué positivo? Porque está cayendo en el eje Z positivo. ¿Ya? Hasta ahí, chicos. ¿Ahí tienen alguna pregunta? ¿Tienen? O sea que, profe, las componentes sacamos con el triangulito y no deducimos así solo del gráfico en sí, solo con los puntos. Ajá, hay casos como tú lo acabaste de mencionar, si es que tienen un manejo alto en geometría, sí pueden sacar solo con el gráfico, pero si es que no fuera el caso, o sea, si es que se les hace un poco difícil entender la parte geométrica a fondo, es preferible que lo saquen de esta manera, como nosotros lo acabamos de resolver en este momento. Y con el triángulo, siempre con los triángulos es mucho más fácil identificar el valor de las componentes, ¿ya? Hay dos personas levantadas la mano, empecemos con Sebastián. Ya, por ejemplo, cuando, ay, qué vacío. ¿Es mejor trabajar en raíz o en decimal? ¿Cómo se les haga más cómodo? De hecho, o sea, no es como que les dijera ocupen decimal, ocupen raíces, es como se les haga más cómodo. En este caso, vamos a ocupar raíces, solo para tener valores más exactos, ya, pero a la larga, como se les haga más cómodo, está bien, no es como que fuera específico en algún sentido. Ya, ahora la siguiente persona que levantó la mano fue Esteban. Sí, puede repetir por favor la última parte que no la entendí muy bien, no me quedó claro una parte. Así que puede repetir por favor. ¿Y qué parte? Lo último, lo que calculó el seno de 60, esa parte. No me, Ya, a ver, no me aquí quedó nosotros claro. tenemos el triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Ya, entonces para que se vea más, o sea, tenga una mejor manera de verse como tal, empezamos desde aquí, ya, o sea, le aislamos y le sacamos un poco afuera. Entonces, ¿cuáles son los catetos de este triángulo rectángulo que nosotros tenemos? Entonces, prácticamente nosotros tendríamos CY y tendríamos CZ, ¿ya? Eso sería prácticamente lo que nosotros tenemos como tal. Entonces, dicho esto como tal o mencionado esto como tal, para tener una mejor visualización, nosotros sacamos el triángulo rectángulo que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula el seno de un ángulo? El seno de un ángulo siempre va a ser su cateto opuesto sobre su hipotenusa. Entonces, en este caso, como nosotros estamos seleccionando el ángulo de 60, ¿cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto siempre va a ser el lado que se encuentre enfrente del ángulo. Entonces, en este caso va a ser CY. Y la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande del triángulo rectángulo. Y muchas veces suele ser el lado que se encuentra al frente del ángulo de 90 grados. Entonces, esto sería prácticamente dividido para 100. Como lo que no conocemos es prácticamente CY, despejamos todo eso y le calculamos CY. Ahora, ¿cómo le damos la dirección? Al momento de nosotros hacer la prolongación o al momento de que prácticamente descomponemos al vector en el eje Y, nos damos cuenta que CY cae en el eje Y positivo. Entonces, al momento de caer en el eje Y positivo, ya sabemos que va a tener una dirección positiva. Y para decir que pertenece al eje Y, es por eso que yo le coloco como J, ¿ya? Es decir, que esto es 50 raíz de 3 en J, ¿ya? Dicho esto como tal, o mencionado esto como tal, ¿ya? Nosotros tendríamos que prácticamente lo mismo para CZ, pero en vez de ocupar el seno, tenemos que ocupar ahora el coseno. ¿Por qué? Porque el coseno de un ángulo como tal es lo que relaciona el cateto
adyacente sobre la hipotenusa. ¿Qué es el cateto adyacente? El lado que se encuentra al lado, valga la redundancia, del ángulo que nosotros tenemos, que en este caso sería CZ. Entonces sería CZ sobre 100, despejando tenemos CZ, y para determinar la dirección, lo mismo. Nos fijamos en dónde cae al momento de descomponer al vector, y cuando nosotros descomponemos al vector, nos damos cuenta que CZ cae en el eje Z positivo. Es por eso que tiene una dirección positiva de 50 en K. ¿Ya? ¿Ahí quedó un poquito más claro? Sí, profe, muchas gracias. Bien, ahí sí, muy bien. Ya. Y ahora Profe, la última. ¿podría repetir eso de CZ? Ya vamos por partes. Primero tenía una persona más levantada la mano que era Cheryl. Sí, bueno, yo tengo una pregunta y es cómo sé cómo ubicarle CY y CZ. Esos tengo dudas de, o sea, yo sé que la hipotenusa es 100, pero ¿cómo ubico los componentes? O sea, Ya, nuevamente, ¿cómo se... primero con la descomposición. Entonces, cuando yo descompongo C, ¿ya? Es decir, ¿qué significa descomponer? Significa proyectar el vector a un eje, ¿ya? Entonces yo tengo C, ¿no es cierto? Y le descompongo. Entonces, me doy cuenta que este vector que nace justo al momento de descomponerle cae en el eje Y. Es por eso que este lado de aquí, justo este de aquí, o este vector que yo tengo aquí, es prácticamente nuestro vector CY. ¿Por qué motivo? Porque está cayendo en el eje Y al momento de la descomposición. Lo mismo pasa con CZ. Cuando yo descompongo mi vector C, al momento o le proyecto a mi vector C en el eje Z como tal, yo lo que estoy obteniendo es CZ. ¿Por qué? Porque esa descomposición cae en el eje Z, ¿ya? Entonces, yo siempre voy a tener triángulos rectángulos. Entonces, este trozo que tengo aquí va a ser el mismo trozo que voy a tener acá con CY. Entonces, por eso yo le tomo como este lado CY, porque son lo mismo. Y este pequeño trocito de aquí, que es CZ, es prácticamente lo que yo le defino acá. Entonces, siempre los ubicamos o les damos nombres al momento de las proyecciones. Entonces, cuando yo realizo las proyecciones de mi vector como tal, sea cual sea los vectores que yo tenga, siempre que estoy realizando estas proyecciones, donde caiga esta proyección, es decir, en el eje que caiga, me va a indicar o me va a identificar si es CY, si es CZ, o en el caso de que existiera, sería CX, ¿ya? Y creo que la pregunta del otro compañero iba también por el mismo lado. Entonces, creo que ahí está un poco más claro o aún no. Ah, sí, ya, ahorita ya lo entendí. Muchas gracias. Creo que eso digo, creo que la otra pregunta de su compañero creo que iba direccionado al mismo sentido, ¿ya? Listo. Dicho esto como tal, ahora ya tenemos prácticamente los dos vectores que nosotros necesitábamos, ¿ya? Entonces, incluso de manera directa, como nosotros tenemos esto de aquí, des en cuenta lo que tenemos aquí, OC, ¿ya? OC nos dice que prácticamente empieza en O y termina en C, ¿ya? Esto sería prácticamente C menos O, que el punto O es prácticamente el punto 000. Entonces resulta que OC es prácticamente igual a C. Entonces des en cuenta que prácticamente nosotros ya conocemos o ya tenemos conocimiento de uno de los vectores que vamos a tener que utilizar para el segundo literal, que en este caso es prácticamente OC. ¿Ya? Listo. Como ya tenemos todo lo necesario para encontrar nuestro vector AC, esto va a ser igual a A menos C, y esto prácticamente AC va a ser igual a A, que sería 80 en la dirección de I. C sería menos 50 raíz de 3 en la Profe, dirección de J. Dime. Sería una menos pregunta, 80. ¿podría repetir lo A de ver, OC? perdón. A ver. Profe, no sería C menos A. Sí. Pero déme chance. Ya. A ver. Vamos empezando nuevamente de aquí. A ver. OC es prácticamente la misma nomenclatura que nosotros tenemos acá, AC. Entonces, la primera letra que nosotros tenemos es donde empieza el vector. La segunda letra es donde va a terminar el vector, ¿ya? Entonces, como prácticamente nos dice que empecemos desde O, ¿ya? Aquí tenemos el vector O prácticamente.
El vector O es el punto 0, 0, 0, es decir, es el origen de nuestro sistema de coordenadas. Entonces, prácticamente hacer el origen de nuestro sistema de coordenadas como tal, ¿ya? Siempre va a tener un valor de 0, ¿ya? Y el vector C es justo lo que nosotros acabamos de definir en el literal anterior. Entonces, es C menos O, ¿ya? Entonces, siempre va a ser donde termina menos donde empieza. Siempre va a ser de esa manera. Entonces, ¿dónde está empezando? Bueno, ¿dónde está terminando? Es prácticamente en el vector C. ¿Qué le voy a quitar? Donde empieza. Pero como empieza en el vector 0, 0, 0, pues esto prácticamente es como si se anulara y el vector OC prácticamente va a ser C. ¿Ya? Esa es la explicación. Ahora, continuando con esto, si era C menos A, yo me confundí al momento de escribir. Ya. Entonces tendríamos que AC prácticamente va a ser igual a 50 raíz de 3 en J más 50 en la dirección de K. Y como A es positivo, por el efecto de este signo menos que nosotros tenemos aquí, prácticamente se va a volver negativo, lo cual sería menos 80 en la dirección de I. Por lo que el vector AC va a ser igual a menos 80 en la dirección de I, más 50 raíz de 3 en la dirección de J, más 50 en la dirección de K. Con ello, prácticamente nosotros ya tendríamos el primer vector que nos va a servir para encontrar el literal A. ¿Qué es lo que nos falta por determinar? Nos falta por determinar prácticamente lo que sería el vector E. Entonces, para el vector S, ¿ya? Empieza prácticamente en E. ¿Y dónde va a terminar? Termina en C. Entonces, si nosotros queremos calcular ese vector, va a tener que ser C menos E. Nunca se olviden que va primero donde termina y le vamos a tener que restar siempre donde empieza. Entonces, como ya conocemos el vector C como tal, ya lo único que nos falta por determinar, en este caso sería prácticamente el vector E, ¿ya? Este sería nuestro vector E como tal. Ahora, si nosotros volvemos a tratar de identificar en dónde se encuentra este vector E, es decir, si se encuentra en una dimensión, si se encuentra en dos dimensiones o si se encuentra prácticamente en el espacio, nosotros tenemos que fijarnos si nosotros construimos un plano, ¿ya? Si este plano, como bien dice el nombre, es un plano como tal, y nos damos cuenta que efectivamente sí, el punto E está contenido dentro de este plano que nosotros estamos analizando como tal. Entonces, al estar contenido dentro de este plano, significa que solo va a tener dos dimensiones. Entonces, cuando yo descompongo el vector E, me doy cuenta que va a tener una componente en X y va a tener una componente en Z, ¿ya? La componente en X resulta que coincide con este valor de 80, mientras que la componente en Z resulta que va a coincidir con este valor de 100. Entonces, nuestro vector E no hay tanto problema al momento de calcular. El vector E como tal va a ser igual a 80 en la dirección de I más 100 en la dirección de K. Vuelvo y repito por qué. Al momento de yo descomponer este vector en el eje X y en el eje Z como tal, en el eje X su vector en E, ya, es decir, su componente en X como tal, coincide con el valor de 80, mientras que su componente en Z, ya, coincide con este valor de 100. ¿Ya? Muchas veces algunos vectores como tal coinciden con los valores de la figura geométrica que ustedes tienen. ¿Ya? Entonces, con ello ya tendríamos que el vector S va a ser igual a 50 raíz de 3 en la dirección de J más 50 en la dirección de K. Todo esto lo que sería menos 80 en la dirección de I más 100 en la dirección de K. Como tal, lo que nosotros vamos a llegar a obtener es que el vector S va a ser igual en primer lugar a menos 80 en la dirección de I más 50 raíz de 3 en la dirección de J, pero aquí viene la cuestión. Como tenemos 50K y aquí por efecto de este signo menos vamos a tener menos 100K, 50 menos 100 prácticamente me va a dar un resultado de menos 50 en la dirección de K. Con ello prácticamente lo que nosotros tendríamos como tal es que ya conocemos el vector S, ¿ya? Si nosotros le graficamos, bueno, ¿dónde empezaba en E? Y donde terminaba nuestro vector prácticamente terminaba en C. Entonces, si nosotros graficamos a dicho vector, nos podemos dar cuenta que
que efectivamente como tal, déjenme solo silencio. Ya, nos podemos dar cuenta que como tal, que prácticamente cumple estas condiciones, porque si es que yo dibujase un sistema de referencia auxiliar a este sistema que yo tengo, me doy cuenta que tiene una componente positiva, va a tener una componente negativa y otra componente negativa. Entonces, efectivamente, este vector que yo acabo de encontrar es el vector S, ¿ya? Con ello como tal, a ver, solo le añado una paginita como tal. Con ello como tal, yo ya tendría todo lo necesario para poder encontrar el ángulo formado entre los dos vectores. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la formulita que vamos a tener que utilizar? Sea cual sea el caso que nosotros tengamos, sea como sea que se esté dando este caso como tal, el ángulo formado entre dos vectores siempre se va a calcular a través de esta formulita. Es decir, va a ser el coseno a la menos 1 del producto punto, en este caso de AC por S, dividido para el módulo de AC por el módulo de S. ¿Ya? Entonces, esto, ¿qué es lo que ahora necesitamos encontrar? Necesitamos encontrar prácticamente los módulos de todos estos vectores que nosotros acabamos de encontrar y adicional a esto el producto punto. Entonces, el módulo de AC va a ser igual a la raíz cuadrada de lo que sería 80 al cuadrado más 50 raíz de 3 al cuadrado más 50 al cuadrado, ¿ya? Mientras que el módulo de S prácticamente va a ser igual a lo que sería 80 al cuadrado más 50 raíz de 3 al cuadrado más 50 al cuadrado, ¿ya? Entonces, en teoría, prácticamente nos podemos dar cuenta que ambos vectores comparten el mismo módulo. Es decir, los dos vectores como tal tienen el mismo módulo como tal. Ya al momento de nosotros calcular esto de aquí, el módulo del vector AC va a ser igual al módulo del vector S en base a lo que nosotros pudimos darnos cuenta como tal, ¿ya? Y dicho esto, o mencionado esto como tal, este módulo nos va a dar como resultado 20 raíz de 41, ¿ya? ¿Me pueden corroborar el dato, chicos, por favor? Sí, sí, sale eso. ¿Ya? Entonces ya tendríamos el módulo. Entonces, bacán, ya tenemos prácticamente un recién, bueno, el 50% para la resolución de este ángulo. ¿Ya? Y por último nos faltaría de realizar el producto punto. Entonces, el producto punto entre AC por S, recuerden la fórmula, siempre son las X con las X, las Y con las Y, las Z con las Z y al final sumamos todo eso. Entonces, AC va a tener un valor de menos 80, ¿ya? S también lo vamos a tener que multiplicar por menos 80. Recuerden que son las X multiplicadas por las X. Pero aquí viene la cuestión. En el ejercicio anterior, que nosotros resolvimos de igual manera con esta expresión de aquí, no había tanto problema, ¿ya? Por el motivo de que eran valores positivos. Pero cuando tengamos valores negativos, introducimos tal cual los valores negativos dentro de la fórmula. Es decir, que esa fórmula es una fórmula vectorial. ¿Qué significa que sea vectorial? Que le importa o que considera los signos que nosotros tenemos, ¿ya? Ahora, tendríamos prácticamente más 50 raíz de 3, todo esto que multiplica 50 raíz de 3, y por último, lo que sería más 50 que multiplica a menos 50. Entonces recuerden que es la multiplicación de las Y's con las Y's y las K's con las K's, ¿ya? O las J's con las J's, las Z's con las Z's, como quieran verle como tal, ¿ya? ¿Cuánto le sale este valor de este producto punto? 11.400. ¿Ya? Entonces ya tendríamos todo lo necesario. Entonces, 11.400. ya, con ello prácticamente nosotros tendríamos que va a ser 11.400, ¿ya? Dividido para 20 raíz de 41 por 20 raíz de 41. Ya, con ello, ya tendríamos el ángulo que se está formando por los dos vectores.
¿Cuánto les sale, chicos? Por favor. 45,96. Se ve feito. Ya. Esta sería la respuesta de literal, de prácticamente literal A. ¿Ya? A ver. Entonces, aquí nosotros tenemos prácticamente nuestro vector S. ¿Ya? Este es nuestro vector S. Y también tenemos lo que sería prácticamente nuestro vector AC. ¿Ya? Entonces, definitivamente este ángulo que tenemos aquí es el ángulo que se está formando por los dos vectores como tal. ¿Ya? Entonces, sí, tiene sentido que sea un valor de 45,93. ¿Ya? Listo, chicos. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Tal vez algo que quieran que les vuelva a repetir. Profe, si a mí me salió Disculpe. 96, da lo mismo. A ver, por partes. ¿Quién fue la primera persona que preguntó? Yo, disculpe, ¿puede es- volver a repetir ¿En qué parte? la parte del triángulo, ese que sacó para sacarle el otro triángulo rectángulo? ¿Este de aquí? Sí, ese. Ya. A ver, nuevamente, chicos, para determinar el triángulo rectángulo, nosotros siempre debemos de primero realizar una proyección, ya sea que ustedes le dibujen o ya sea que sea una proyección imaginaria. Entonces, como tal, al momento de realizar esta proyección como tal, ¿ya? Fíjense que aquí voy a tener CY y prácticamente voy a tener CZ. El chiste de las proyecciones es que yo siempre forme triángulos rectángulos, sea cual sea el caso que yo tenga, siempre voy a formar triángulos rectángulos en esta parte de aquí, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, el triángulo rectángulo que yo estoy formando es este de aquí, que aquí va a ser CY, aquí va a ser CZ. Entonces yo les saco solos para tener una mejor visualización dentro de este apartado de aquí, ¿ya? Entonces, como ya conozco uno de los ángulos, esto prácticamente es 60. Y como ya conozco el valor de esta hipotenusa que coincide específicamente con mi vector C, este valor de 100, pasa a ser la hipotenusa como tal. Entonces, lo más importante de todo esto es siempre fijarme al momento de la descomposición, cómo estoy descomponiendo yo a mis vectores, ¿ya? Eso sería más que todo. Ya, vamos a terminar con esto. Para terminar, a ver, dime. En que yo le tengo una pregunta. A ver, dime. Justo me perdí en la parte que es AC.S, o sea, producto punto, no sé, o sea, de dónde sacó menos 80 y por menos 80, eso. Justo ahí me A ver. perdí. ¿Será que puede volver a explicar, por favor? La fórmula general para cualquier producto punto que nosotros tengamos, sea cual sea el caso, ¿ya? Siempre va a ser la componente en X del primero por la componente en X del segundo, más la componente en Y del segundo por la componente en Y la componente Y del primero por la componente en Y del segundo, más la componente en Z del primero por la componente en Z del primero como tal, ¿ya? Dicho esto como tal o mencionado esto como tal, ¿cuál va a ser la componente en X de AC? Va a ser menos 80, lo que tenemos aquí. ¿Cuál va a ser la componente en X de S? El menos 80 que tenemos aquí, ¿ya? ¿Cuál va a ser la componente en Y de AC? Son este 50 raíz de 3, lo que tenemos aquí. La componente en Y de S son estos 50 raíz de 3. ¿Cuál es la componente en Z de AC? Son 50. ¿Cuál es la componente en Z de S? Es estos menos 50 que nosotros tenemos aquí, ¿ya? Y de ahí prácticamente ya se desarrolla el producto como tal. Entonces siempre va a ser las X por las X, las Y por las Y y las Z por las Z. Que las componentes no son nada más que el numerito que está acompañando al vector unitario que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los vectores unitarios? I,
J y K. Entonces la componente es el numerito que acompaña a dicho vector unitario. ¿Ya? Profe, Dime. tengo una duda en la parte en el vector C. ¿Por qué no le considera la componente? Puede subir un poquito. ¿Por qué no tiene componente en Z? Porque solo está en... ¿Por qué no tiene componente en X? Porque solo tiene una componente en Y y una componente en Z, porque se encuentra solo en el plano YZ. Nada más. Ah, ya. Profe, ¿podría explicar, o sea, repetir solo esa parte de cómo le ubicó a lo que es, por ejemplo, a Z, o sea, C y eso, o sea, en qué se basaba? A ver, nuevamente. Solo tenemos que basarnos en la descomposición del vector. Entonces nosotros tenemos el vector aquí, ¿no es cierto? Y descomponemos al vector prácticamente. Tendríamos C. Supongamos que estamos en el eje XY, ¿ya? Descompongo el vector, es decir, trazo una línea entrecortada hasta que choca con el eje y desde el origen hasta prácticamente esta línea entrecortada es la componente, ¿ya? Entonces esta sería la componente CX. Lo mismo con C, que prácticamente va a ser CY, ¿ya? Descompongo nuestro vector C hasta que choque en el eje Y y con ello prácticamente yo tengo el vector CY, ¿ya? Dicho esto como tal, o mencionado nuevamente esto dentro del vector, descompongo el vector y me fijo. Esta componente es la componente CY, porque es la que cae en el eje Y como tal, prácticamente, ¿ya? Y lo mismo con CZ. Descompongo este vector de aquí en CZ como tal, y prácticamente esta es la que se considera como CZ porque cae en el eje Z. ¿Ya? Entonces, siempre para saber, primero, si es en una dimensión, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones como tal, prácticamente, primero debo de fijarme en dónde está el punto. Entonces, en este punto solo está en el plano YZ y por eso solo tiene 2 componentes. Y luego, al momento de descomponer, tengo CY y tengo CZ. ¿Por qué? Porque una de sus componentes cae en el eje Y y la otra componente cae en el eje Z. Esto corroborando lo que mencionamos con anterioridad, de que prácticamente, ¿ya? Puesto que el punto C se encuentra solo en el plano YZ, en definitiva solo debe de tener 2 componentes. Y siempre se va a formar triángulo rectángulo. Ya sea que ustedes tomen este triángulo rectángulo de aquí, o ya sea que tomen este otro triángulo rectángulo de acá, que el otro triángulo sería C, CZ, CY, pero ya trabajaríamos con un ángulo de 30 grados. ¿Por qué motivo? Porque aquí nosotros tenemos 90 grados y acá para completar los 90 grados, si yo tengo 60, para completar esos 90 grados se cumple, o tengo que completarle con los 30 grados como tal. Entonces, ¿por qué no tomo el otro triángulo? Porque yo ya conozco los datos de este triángulo rectángulo que les estoy señalando en este momento, ¿ya? Entendido, profe. Ya. Gracias, profe. Prácticamente... Ay, dime. No, que gracias, profe. Ya. Prácticamente para terminar, ya, solo tenemos lo que sería el vector proyección. ¿Ya? Entonces, prácticamente para el vector proyección ya conocemos OC, ya tenemos OC, ¿ya? Y prácticamente lo único que nos falta es conocer CD. Entonces, para CD es prácticamente la misma lógica que nosotros teníamos. Entonces, CD va a ser igual a D menos C. ¿Qué es lo que nos falta por conocer? Prácticamente nos falta por conocer lo que sería nuestro vector D. El vector D es sumamente fácil definirle como tal. El vector D prácticamente, ¿ya? Justo aquí nos damos cuenta que el vector D solo está en una sola dimensión y coincide con el valor de 100. Entonces no hay mucho trámite con el vector D como tal. El vector D prácticamente va a ser igual a 100 en la dirección de K. Con ello prácticamente nosotros tendríamos que el vector CD va a ser igual a 100 en la dirección de K,
menos el vector C, que prácticamente, si recordamos, tenía un valor, o tenía prácticamente, solo quiero copiarles para que no se olviden de dónde estoy sacando los valores, ¿ya? Prácticamente nuestro vector C como tal tiene el valor de 50 raíz de 3 en la dirección de J menos 50 en la dirección de K. ¿Qué es lo que hice? Prácticamente por este signo menos que teníamos aquí, yo ya cambié de manera directa los signos de nuestro vector. Entonces, como tal, CD va a ser igual a menos 50 raíz de 3 en la dirección de J y más 50 en la dirección de K. Entonces, hasta ahorita lo único que he hecho es repetir los mismos procedimientos que teníamos con anterioridad, solo que involucrando el vector D. Ya, ahora, ¿qué es lo que me pedí? Prácticamente me pide encontrar el vector proyección de OC sobre DC. Cuando queremos encontrar el vector proyección de cualquier vector que nosotros tengamos, siempre la forma de expresar ese tipo de vectores es de la siguiente manera. A ver, solo denme un ratito, quiero revisar una cosa rápido antes de continuar. Ya, entonces, siempre que nosotros queramos expresar, o bueno, prácticamente queramos darle un nombre a estos vectores, siempre va a tener que ser de esta manera. Entonces, en este caso, nosotros queríamos el vector OC proyectado sobre el vector CD, ¿ya? Entonces, esta forma de representar la nomenclatura significa que es el vector OC proyectado sobre CD, ¿ya? Entonces, ¿cómo va la formulita? El vector OC proyectado sobre el vector CD va a ser igual. Primero tengo que realizar el producto punto de ambos vectores, es decir, el producto punto de OC por CD, ¿ya? A esto yo le tengo que dividir el vector, el módulo del vector sobre el cual yo estoy haciendo la proyección. Entonces, en este caso, como yo estoy proyectando sobre CD, tengo que dividirle para el módulo de CD al cuadrado y luego nuevamente multiplicarle por el vector sobre el cual yo estoy realizando la proyección.